Estimadas y estimados docentes del Departamento de Finanzas, reciban un cordial saludo. Este video va enfocado a quienes durante este semestre acompañaremos la asignatura Introducción a la Formación Profesional, que es un componente curricular orientado a fomentar la permanencia de los estudiantes en la vida universitaria, en su programa, en su carrera, y orientada pues a desarrollar ese gusto por la educación superior, por la formación continua, y en esa medida exploraremos un poco acerca de su microcurrículo y las guías que existen para orientar el programa. Entonces, inicialmente revisamos el microcurrículo, que está justificado precisamente en garantizar esa competencia de reconocimiento de esas características de la tecnología en análisis de costos y presupuestos como ciclo básico de la ingeniería financiera, pero este mismo programa aplica también para contaduría pública en los términos estructurales del contenido. En esa medida, la educación superior es ese primer componente, la Ley 30 y algunos decretos sobre los que se hace énfasis, sobre todo últimamente el decreto 1075 y el decreto 1330. Ya hablaremos un poco más de eso, pero eso se va desarrollando a través del curso y es un componente que duraría, de acuerdo al enfoque por unidades, 6 semanas, pero que vamos a dosificarlo en diferentes momentos para que no se nos convierta en un solo bloque. El segundo bloque está orientado hacia el Instituto Tecnológico Metropolitano como órgano administrativo de este proceso formativo de educación superior. También ese componente está diseñado para cerca de 4 a 6 semanas, y hay un último componente que es el componente de ética y formación en el programa, de eh, ese gusto por la carrera elegida en el Departamento de Finanzas, en el ITM, que puede ser la ingeniería financiera en su ciclo tecnológico de análisis de costos y presupuestos, o la contaduría pública como programa terminal. Entonces, el asunto es que este microcurrículo se expresa a través de una plataforma que se denomina hoy en día Campus Virtual. Anteriormente también teníamos esto en la plataforma Campus Medellín, pero en este momento la única plataforma que vamos a manejar es la plataforma Campus Virtual, donde este curso pertenece a la categoría de AMV, es decir, asignatura mediada por la virtualidad. Entonces, esos tres componentes tienen unos objetos virtuales de aprendizaje que este inicial, Educación Superior en Colombia, está diseñado para esas primeras 6 semanas. Eh, Son objetos de aprendizaje que yo recomendaría actualizar, porque en este momento, por ejemplo, el decreto 1330 no está contenido aquí. Hace mucho énfasis en la ley 30 y en el decreto 1075, pero hay actualizaciones que necesitan ser efectuadas. También está en la unidad número 2 el objeto virtual de aprendizaje ITM, donde encontramos también que hay unas oficinas y unos organismos dentro de la estructura orgánica, como la misma unidad de permanencia y los servicios que ofrecen, que ya han evolucionado. Por lo tanto, entonces es un OVA que requiere ser actualizado. De todas maneras, les voy a enviar el acceso para quienes quieran utilizarlo, pero la estrategia metodológica que estoy utilizando es otra, pero utilizando parte del contenido, pero actualizado. La última tiene que ver con sociedad, organización y ética empresarial. Esa última unidad es donde ellos aprenden como el quehacer de su programa, la contaduría pública, su énfasis en los temas de esa fe pública que tienen que dar por el registro del hecho económico a la sociedad, al Estado, a los diferentes actores y partes interesadas, y desde la perspectiva del ingeniero o ingeniera financiera,
esa responsabilidad con la ley 842, ética del ingeniero, en el caso de la contaduría pública, ley 43 del 90, pero cada una se hace énfasis en lo que tiene que ver con la información financiera, las normas 2024, decreto 2015, el decreto 1670, 2021, 1611, 2022, y normas que vayan regulando y que de pronto no están inscritas acá en esta otra unidad. Es más, ya veo que esta unidad aquí también la desvincularon. Bueno, ahí aparece entonces como texto. Pero la idea es que este curso también se puede dosificar, como lo he venido haciendo desde hace 2 años, a través de semanas. ¿Y cómo se dosifica? Lo que buscamos en este curso es precisamente hacerlo atractivo. Voy a utilizar este ejemplo que tengo aquí para explicar el programa de tecnología desde el proyecto educativo del programa. Y esas 16 semanas de trabajo académico las vamos dosificando combinando las tres unidades. La primera es esa introducción a la contaduría pública o a la ingeniería financiera desde la perspectiva de la economía, cómo la economía es la disciplina que prima y que alberga la ciencia que alberga las diferentes disciplinas de la economía, que son la administración, la contaduría, la ingeniería aplicada a las finanzas, a los negocios, a la optimización, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona la economía de Paul Krugman o cómo funciona la economía de Gregory Mankiw, que son los primeros capítulos de sus libros de base de texto, o cómo funciona la economía de acuerdo al video de Ray Dalio? Es el material con el cual vamos a trabajar y al estudiante le pide que cada semana nos entregue un reto de vuelta. Ese reto puede ser utilizando inteligencia artificial, ese reto puede ser, o sea, leyendo alguno de esos tres textos, pero entregándonos un resumen de lo que comprendió sobre la economía y su funcionamiento. La segunda semana, sobre las finanzas personales, corporativas, bursátiles y públicas, cómo en cualquiera de las dos carreras que tomen el departamento de finanzas, contaduría pública o ingeniería financiera, va a tener contenidos que tocan fibras sobre las finanzas personales, la finanza de la empresa, la corporativa, la finanza del mercado de valores, la bursátil, y las finanzas del Estado, del municipio, del departamento, las finanzas públicas. Entonces, allí se hace un contenido de unos 10, 15 minutos donde se introducen esos temas y se les dan unos textos para que ellos vayan y realicen nuevamente una extracción analítica, una lectura o una revisión de un video y emitan un contenido, o sea, desarrollen un contenido. Semana número 3, vamos a hablar del ITM, de la biblioteca, de las bases de datos, de las asesorías psicopedagógicas, del acompañamiento, de los servicios de bienestar. E igualmente también les remitimos unos contenidos para que ellos de vuelta nos realicen un análisis de lo que exploraron. Retos semanales que les presentamos para que ellos lo resuelvan, o leyendo un fragmento en inglés que dure 6 minutos, mandando un podcast o un video emitido aquí. Hoy en día los chicos son muy multimediales, las chicas y las chicas que ingresan al ITM son personas familiarizadas con estas herramientas. Otra forma es hacer un video con un mapa conceptual en el cual resuelva el reto. Otra forma es que haga un escrito de 500 palabras donde luego, si lo hizo solo o lo hizo con inteligencia artificial, nos cuente con qué inteligencia artificial lo hizo, con Llama, con ChatGPT, y que lo lea y que nos mande el podcast. Eso va quedando albergado aquí en la plataforma y es muy fácil de evaluar. Entonces, semanalmente hay un contenido, hay un material de estudio complementario y unas actividades, y ellos van respondiendo, ellos y ellas van respondiendo a eso. Ese sería pues como el modelo que he implementado en los últimos 2 años. Todas las semanas tienen esa estructura y dosifico esas 3 unidades en esas 16 semanas, que es como mi tarea. Así vamos entonces, semana número 5, hablamos del proyecto educativo institucional 2023-2034, hablamos del proyecto educativo de programa, hablamos sobre el reglamento estudiantil. Aquí el reto es muy interesante y los chicos han mostrado una gran receptividad porque aquí el reto es
identifique 5 aspectos a mejorar en el reglamento estudiantil. Entonces, así hacen una tarea de lectura que en muchas ocasiones es mejor que si uno le recita el reglamento estudiantil. Eh, Mi facultad, mi departamento, mis docentes, cómo se estructura, quiénes son, dónde están, dónde los encuentro, sobre la investigación y la extensión en el ITM. Allí también, como en la semana número 3, hablamos de la biblioteca y de las 13 bases de datos. 2 bases de datos pueden ser utilizadas para leer un artículo que esta semana se les pide que lean como reto. Técnicas y hábitos de estudio para la semana número 8, porque ya van en sus segundos parciales. Entonces, ya el estudiante tiene un fogueo contra el sistema evaluativo del ITM. Vamos a hablar sobre la ley 30 y otras normas de educación en Colombia y en el mundo, especialización o maestría. Entonces, aquí en la semana número 10 los llevamos a soñar que el asunto educativo no culmina en el pregrado, sino que desde ya tenemos que empezar a visualizar qué quisiéramos y en qué área quisiéramos elegir un proceso posgradual de formación. En semana número 11, muy reflexiva, cuénteme cómo va su semestre y cuéntemelo a través de un mapa conceptual. No tiene que grabarme su rostro en los videos, no tiene que grabarme su espacio de contexto, un mapa conceptual y me va mostrando cómo le está yendo en sus 4 o 5 materias. A la luz del reglamento, por supuesto que tuvieron que haber visto aquí en esta semana número 5. ¿Qué es lo que más le apasiona a usted de las finanzas y de la contaduría? También, semana número 12, una especie como de momento de break de reflexivo. Ya estoy en mis primeros 3 meses gastados de tiempo en esto, consumidos, invertidos en el ITM. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que más me apasiona de la contaduría pública y de las finanzas corporativas, personales, bursátiles? Desde ya puedo pensar en mi trabajo de grado. Esta es una semana muy bonita donde los ponemos a soñar acerca de las modalidades de trabajo de grado y los familiarizamos con los semilleros de investigación porque nos interesa que desde este semestre empiecen a acercarse a los 6 7 docentes que tienen semilleros y yo voy generando los contenidos. Cada semestre yo genero contenidos nuevos porque hay que actualizar. Ya no está el profesor X, ya no está la profesora Y, vamos a organizar este semillero de esta manera. Se unieron 2 semilleros y esto es parte de ese proceso. ¿Por qué son tan importantes las matemáticas y la estadística en nuestra carrera? En ambas. La contaduría pública se orienta también hacia esas técnicas econométricas, hacia la modelación y en esa medida tenemos también un enfoque matemático y estadístico en la contaduría pública, al igual que en la ingeniería financiera. Semana número 15, vamos a hablar de códigos de ética, ley 43 del 90 para contaduría pública, ley 842 de 2003, código de ética para la ingeniería, ley 1314, convergencia de las normas de información financiera, de que decretó 2420, creo que es acá, interesante, es 2420 o 2024, de 2015, decreto 16, en fin, estos organismos cómo se estructuran, las finanzas, la pedagogía, la psicología y la teoría de juegos. Aquí hablamos de los 2 premios Nobel que han tratado estas temáticas. Y finalmente, examen final, ya les diré un poco sobre esto, que más allá de ponerlo como un gran examen final o un momento culmen, es un análisis comparativo de esos videos. Y también trataré allí un tema que tiene que ver con esa dualidad riesgo-rentabilidad y cómo ser escéptico, porque el estudiante del área financiera se le ofrece y le aparecen en las redes sociales oportunidades de inversión que en muchas ocasiones resultan fraudes inmobiliarios, fraudes de captación ilegal y tenemos que ir advirtiendo a los chicos que esta no es la vía. El escepticismo en los temas de inversión tiene que llevarlos a entender la diferencia entre inversión, especulación y pensarse una carrera muy responsable. También van a ser consultados por sus familiares porque creen que se la saben ya todas en finanzas, porque están en su primero o segundo semestre estudiando contaduría pública o ingeniería financiera y tienen que aprender a blindarse sobre esto. Entonces, este es el trabajo de la dosificación de esos 3 componentes y la idea es que podamos acompasar actividades. Ustedes pueden desarrollar sus contenidos. Yo de todas maneras tengo abiertos mis contenidos para los docentes que los quieran utilizar y quieran fortalecer con un podcast. Hemos tenido profesores que agregan acá abajo del contenido un podcast. Hay otros docentes que escuchan el contenido que yo elaboro, pero
toman esa semana para hacer otras cosas. O sea, es válido en la medida en que cumplamos esas 3 unidades, pegarle al objetivo de aprendizaje, al resultado de aprendizaje de esas 3 unidades, que en esencia es aprender a disfrutar la vida universitaria en el ITM y aprender a querer la carrera que eligieron para vivir de ella. Eso es este curso. Profesoras, profesores, me cuentan qué otras dudas tenemos al respecto.